Busque por favor en su Biblia el capítulo 14 del Evangelio según San Mateo. Capítulo 14, Evangelio según San Mateo. Y vamos brevemente esta mañana, si vamos a meditar brevemente en una palabra que a mí me impactó mucho y quise compartirla con ustedes. Usted dirá, bueno, pero eso ya lo había escuchado. Sí, yo lo había escuchado muchas veces, pero Dios habló a mi vida a través de ella. Dios habló a mi vida a través de ella y tocó lo más profundo de las fibras de mi corazón. Yo quiero compartirla con usted. Capítulo 14 del Evangelio según San Mateo, versículos del 22 al 24. Vamos a arrancar acá. Son dos acontecimientos que tienen muy parecidos y sobre los cuales vamos a meditar esta mañana. Tiene el capítulo 14 de Mateo, versículo 22 al 24. Si lo tiene, póngase de pie, ahí donde está. Lo hemos estado haciendo las últimas semanas, vamos a hacerlo siempre. Capítulo 14, versículos 22 al 24, Evangelio según San Mateo. Dice la Escritura, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Enseguida, Jesús hizo a sus discípulos entrar en la barca e ir delante de él a la otra ribera, entre tanto que él despedía a la multitud. Despedida la multitud, subió al monte a orar aparte, y cuando llegó la noche estaba allí solo. Y ya la barca estaba en medio del mar, y ¿qué pasaba en la barca? Azotada por las olas, porque el viento era contrario. Dios, te damos gracias por tu palabra, te damos gracias por tu amor, por tu fidelidad sobre nuestras vidas, Señor. Gracias por cada persona, Señor, que esta mañana comparte con nosotros esta reunión. Clamamos para que la bendición de lo alto se multiplique sobre sus vidas, sobre su casa, sobre su familia, sobre sus generaciones. Dios, y que esta palabra hoy pueda hablarnos, pueda ministrarnos, pueda bendecirnos de una manera grande. Gracias, Dios. Háblanos a todos. Háblanos a cada uno, Señor. Habla a lo más profundo de nuestro corazón y que esta palabra pueda entrar en nosotros, pueda ser una obra especial dentro de nosotros, Señor, que dé fruto abundante. Gracias, Señor. En el nombre glorioso de Jesús te adoramos, te bendecimos. Un tema sobre el cual usted y yo estamos ya acostumbrados. El día de ayer lo pudimos percibir, en la madrugada lo pudimos percibir, la semana pasada lo hemos percibido, y es la lluvia. El clima ha sido una de las preocupaciones más grandes, no solo aquí en nuestro país, sino en el mundo entero. Ya la lluvia ya no se ve como recuerdo yo que hablaban antes no voy a decir los granjeros, los agricultores. Ya va a venir la lluvia, decían. Unos decían las primeras lluvias. Estas son las lluvias que preparan el terreno, y ellos se ponían a preparar la tierra esperando la primera lluvia que preparara la tierra para sembrar, y luego esperaban la siguiente lluvia que hacía germinar a la semilla. Pero ya la lluvia ya últimamente ya no se ve como algo bueno como eso, sino que ya estamos viéndola con gran preocupación. Y entonces hay toda clase de tecnología que hoy nos dice, desde que las tormentas vienen apareciendo allá miles de kilómetros a distancia, viene moviéndose la tormenta, y uno dice, en tal fecha va a llegar a El Salvador, y prepárese porque eso va a estar bueno, va a estar bueno. ¿Qué sucede? La lluvia viene, cae sobre la tierra, pero al mismo tiempo que puede hacer germinar a las plantas, germinar la semilla, también causa una gran destrucción, Y de ahí que vemos que después de las lluvias, estábamos conversando anoche con mi familia, qué tremendo es algunas naciones. Lo que nosotros vemos aquí con gran espanto, en otras naciones es pero multiplicado. Ciudades que se convierten en ríos totalmente, que va arrasando con edificios, y todo lo que encuentra a su paso lo destruye totalmente. Y son a causa de las lluvias, Entonces la lluvia, ya como que en este tiempo ya nos esperan como con ansias para que hagan germinar la tierra y den fruto, y qué bendición que va a caer la lluvia. Estamos viéndolo con mucho temor, con mucha preocupación. Pero actualmente nosotros aquí en nuestro país y en el mundo entero también, pero vamos a nuestro país, no solo tenemos tormenta,
No solo hay tormentas que ocasionan correntadas de agua, que hacen caer la tierra de la montaña y que causan destrucción. No solo tenemos tormentas que aumentan el cauce de las quebradas y que se pasan arrastrando muchas de las viviendas que están alrededor de estos lugares, sino que también tenemos otra clase de problemas bien serios. Y uno de los problemas es el que estamos todavía tratando de salir de alguna manera, regresando, volviendo y tratando de encontrarle la forma, pero no se le encuentra. En el mundo entero no se le encuentra forma. Países que dijeron ya habíamos salido están regresando a tomar las mismas medidas que tomaron al principio, porque hubo lo que llaman ellos un rebrote. Es una enfermedad, las enfermedades. Y a la par de la enfermedad viene otra crisis, que es la crisis económica. No quiero preocupar a nadie, pero esto no es un secreto. Pero se está hablando de niveles de endeudamiento de nuestra nación. Por ejemplo, vamos a quedarnos aquí de más del 90% del ingreso por cabeza o per cápita, como le llaman. O sea, el ingreso de nuestro país, ya sea en divisas o en impuestos, el 90% está obligado ya, destinado a pagar deuda. Y eso es un problema bien serio, porque ¿cuál es la solución que se encuentra en este tiempo? Además de la tormenta, además de la enfermedad, ¿cuál es la solución? Vamos a resolver el problema económico aumentando los impuestos. Wow. Como que las personas que estamos en esta nación tenemos tanto billete que no importa que nos quiten más de lo que ya nos quitan. Porque los impuestos son eso, impuestos. No es que usted lo dé de su gusto, sino que se los imponen. Por eso se llaman impuestos. Siempre se han llamado así, impuestos, porque nadie los paga de su voluntad infeliz. Entonces viene y dice, vamos a aumentarle 3 puntos al IVA. No, ya no vamos a pagar 13, hoy va a ser 16 posiblemente, para resolver esta crisis. Entonces le vamos a aumentar, le vamos a poner un impuesto agregado al combustible, como si no tuviera 3 ya. Y al final de cuentas pareciera como que la gente dice, nosotros mismos, sí, nosotros mismos, pero ¿de dónde toma recurso? El que ha perdido su trabajo, el que le han pausado su empleo, el que tuvo que cerrar su negocio, el que se declaró en quiebra porque no tuvo ingresos, el que tiene que pagar la renta que no utilizó durante todos estos meses y los que faltan. Una crisis económica tremenda. Y cae sobre la gente al mismo tiempo que cae la lluvia y al mismo tiempo que cae la enfermedad. Como dicen algunos, nos está lloviendo tupido. Así dicen algunos, ¿no? Pero vean, me decía el Señor cuando yo visualizaba estas cosas, porque las cosas feas se ven fácilmente. Uno nota los lunares rápidamente. Usted nota en una camisa blanca, impecablemente blanca, el puntito más pequeño usted lo nota a distancia. Es fácil notar los problemas, es fácil notar las cosas feas. Pero como hijo de Dios, me decía el Señor, tú como hijo de Dios, me dijo Dios a mí, y se lo quiero compartir a usted, tenemos que tener presente que no es que la lluvia no va a caer sobre nosotros. Dios no ha prometido que no va a llover sobre tu vida y sobre mi vida. No ha prometido que no va a haber enfermedad que nos rodee y que nos quiera invadir. No ha prometido eso. No ha prometido que no vamos a tener problemas económicos y que cuando vengamos a los pies de Cristo todo eso se acabó y nosotros vamos a ser una gente pero que le sobra de todo. No ha prometido eso. Lo que sí ha prometido es estar con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. O sea, cuando vamos en medio de la lluvia, Dios estará contigo. Lo que decía, y me encantó este pensamiento de un predicador. Cuando voy en medio de la lluvia, Dios es mi paraguas, decía. Él me cubre de la lluvia. Cuando estamos en medio de la tormenta, Él es mi seguridad. Cuando estoy en medio de la enfermedad, Él es mi sanidad. Cuando estoy en medio del problema económico, Él es mi provisión. Gloria a Dios. Él abre las ventanas del cielo y las riquezas que tiene allá en las alturas caen sobre mí. Dios no ha prometido que no vamos a estar, tendríamos que estar fuera de este planeta para que no caiga la lluvia sobre nosotros, para que no haya enfermedad, para que no haya crisis económica alrededor de nosotros. Pero Dios ha prometido estar con nosotros. Él ha prometido estar presente en medio de la dificultad más grande que tú y yo podamos enfrentar. Recordemos que por más fuerte que llueva sobre tu vida y sobre mi vida, Jesús
está en tu barca y en mi barca. Jesús está ahí. Jesús está ahí. En Mateo 8 narra un evento parecido al que hemos leído. Y dice, 23 al 27, y entrando él en la barca, sus discípulos le siguieron a Jesús. Y aquí se levantó en el mar una tempestad tan grande que las olas cubrían la barca. Pero él dormía, Jesús dormía. Y aquí se levantó en el mar una tempestad tan grande que las olas cubrían la barca. Y vinieron sus discípulos y le despertaron, diciendo, Señor, sálvanos que perecemos. Y él les dijo, ¿por qué temes ahora, hombres de poca fe? Y se levantó, reprendió los vientos, el mar, y se hizo grande bonanza. Y los hombres se maravillaron diciendo, ¿qué hombre es este que aún los vientos y el mar le obedecen? Aunque la tempestad sea grande, Dios está con nosotros. No importa cuán grande parezca la crisis que afecta tu vida o que afecta mi vida. Y decía mi esposa, y me encantó esa reflexión que hizo ella. Decía, cuando yo oro por usted, por alguna crisis de salud, yo la entiendo. ¿Sabes por qué? Porque posiblemente haya pasado por lo mismo que tú estás pasando ahora. Porque posiblemente lo que nosotros llamamos esos achaques los ha experimentado. Pero Dios ha sido fiel y sabe lo que se siente estar en esa circunstancia. Cuando la crisis viene a tu vida, y te lo dice alguien que ha tenido muchas crisis, Dios siempre está en tu barca. Dios siempre ha estado en mi barca. Aunque la tormenta sea muy fuerte, aunque la tempestad sea grande, dice la Escritura, hemos leído, se levantó en el mar una tempestad tan grande que parece la tormenta perfecta, aquella tormenta que cubre, que sopla con los vientos más fuertes y que levanta grandes olas que parece que hunden tu barca, y tu embarcación parece tan pequeña y tan frágil en medio de todo el oleaje que ya vas a naufragar. Pero en medio de esa situación tan crítica, tan grave, tan grande, Dios está en medio. Él está ahí adentro de tu barca. Él está en tu vida, está en mi vida, en otras palabras. Aunque parezca que las olas cubren nuestra barca, Dios está con nosotros. La tormenta puede ser tan grande que yo no encuentro qué hacer, yo no encuentro cómo resolver. Dios está ahí en medio de la barca. Dios está ahí. A veces nos parece que está dormido. ¿No es cierto que a veces le oramos al Señor y le decimos, Dios, ¿por qué no me respondes? ¿Por qué no me respondes? Aparentemente Dios no hace nada. Pero cuando Dios está en tu barca, Él está tomando control de tu vida. Él dormía, y a los discípulos les puede haber parecido, ¿cómo puede un hombre dormir tan tranquilamente en medio de toda esta tempestad? El agua se metía en la barca. Pero cuando la situación sea tan crítica como la que estos hombres se enfrentaron, expertos navegantes de ese mar, un mar que aparentemente parecía tan tranquilo, era como un lago, poco más grande que el lago de Ilopango, como un lago, pero había tanto choque, los vientos fríos del norte descendían de la montaña, esas montañas nevadas del norte hacían correr hacia abajo muchos vientos fríos que chocaban con el aire caliente de la región y provocaba esas grandes tormentas, a veces de un rato para otro. Tormentas tremendas que causaban grandes problemas. Ese era un momento que estaban pasando estos hombres, algunos de ellos pescadores, acostumbrados a navegar en esas aguas, pero no hallaban qué hacer, no encontraban. Pero en ese momento estaba Jesús dormido ahí. Vamos a hablarle. Jesús, sálvanos, perecemos. ¿Clamas a Dios o te quejas de Dios? Mira que en este tiempo es bien fácil quejarse y no clamar a Dios por misericordia. Es más fácil quejarse y no clamar a Dios. Y es más fácil quejarse porque, ay, tanto que he servido a Dios, como sirvo al Señor, todos los años que tengo de servir a Dios, y cómo viene esta situación a mí, ahora que estoy siendo fiel, ahora viene esta circunstancia a mí. Sí, porque Dios no ha prometido que no va a llegar a la circunstancia a tu vida. Lo que Él ha prometido es estar ahí en tu barca. Clama a Dios. Haz lo que dice, Señor, sálvanos, que perecemos.
El mundo debería de clamar: Señor, sálvanos que perecemos, en vez de estar criticando a los gobiernos, en vez de estar criticando a las instituciones, en vez de estar criticando a las organizaciones, en vez de estar criticando a los que están trabajando. Deberíamos de estar de rodillas clamando misericordia de Dios para todos nosotros. Clamando misericordia para que la enfermedad no entre a tu casa, pintando las ventanas y las puertas de nuestra casa y los techos y todas partes de nuestra casa con la sangre del Cordero, para que la muerte se vaya de largo. Pero es más fácil criticar, es más fácil señalar, es más fácil culpar, cuando deberíamos de hacer lo que estos hombres hicieron. Señor, sálvanos, que perecemos. Y cuando estos hombres claman, viene la respuesta. Se levanta el Señor y reprende el viento y reprende la lluvia, y dice que se hizo grande bonanza. Cuando Dios está en tu barca, la seguridad está garantizada para ti. Cuando Dios está en tu barca, solo tienes que clamar. Aleluya. El Señor está allí. Gloria a Dios. Y hará el milagro. Hará el milagro en tu vida, hará el milagro en tu familia, hará el milagro en tu cuerpo, hará el milagro en tu economía, hará el milagro que tú y yo estamos esperando. Pero hay que clamar, hay que buscar, hay que clamar a Dios por misericordia. Fácil puede haber sido para estos hombres. No entendemos por qué, si el Señor está aquí con nosotros, por qué se duerme y nos deja solos en medio de este problema. Por qué Jesús, en vez de preocuparse por nosotros, está ahí tranquilamente. Por qué no nos ayuda, por qué no nos aconseja. Jesús no era marinero, no era pescador. Aquellos hombres tenían más experiencia que él en estas áreas. Pero muy fácil hubiera sido para ellos empezar a criticar y a señalar y a responsabilizar por la circunstancia aquel hombre que estaba ahí. Pero lo que hicieron fue clamar, fue buscar. Decisión sabia la que tú y yo debemos de tomar. Clamar misericordia de Dios para que venga respuesta a nuestra vida, y tu tormenta será, dice la Escritura, grande bonanza, grande bonanza. El problema es cuando sentimos que nuestra barca se hunde y tratamos de sacar el agua nosotros por nuestros propios medios, con nuestros propios conocimientos. Y esto me llevó a recordar una cosa que a mí me causó gracia cuando era adolescente, que pude ver estas series. Unos hombres estaban allí en la barca y se estaba hundiendo, se estaba llenando de agua. Y entonces no hallaban qué hacer, agarraron baldes y empezaron a sacar, pero la barca se llenaba tanto de agua que ya parecía que se hundía. Entonces le ocurrió a uno de ellos, inteligentemente dijo: ya sé cómo sacar el agua. Voy a abrir un hoyo en esta cosa y el agua se va a ir. Y abrió un hoyo, y al contrario de irse el agua, la barca se terminó de hundir. Eso nos pasa a nosotros, fíjate. Esto nos pasa a nosotros muchas veces. Tratamos de remediar el problema por nuestros medios, y en vez de hacer que el agua salga, provocamos que el agua entre. Dañamos nuestra barca, dañamos la barca, y en vez de limpiarse, termina de hundirse. En vez de salir a flote, termina de hundirse. Dios está con nosotros. Jesús está contigo. Jesús está en tu barca. Está ahí. Clámale. Está muy cerca de ti. Clámale. Búscale. Clama misericordia, y el poder de Dios hará que tu tormenta se convierta en gran paz, gran tranquilidad. Jesucristo tiene control de tu nave. No importa el tamaño de tu nave. Pudiera ser que tu nave sea una nave muy grande, una de esas que parecen llamarse transatlánticos, o una nave de esas que son para excursiones, que son enormes, como que si fueran edificios navegando. Dios está en control de tu nave. Dios está en control de esa nave. Dice la Escritura que leímos al principio en Mateo 14, que la nave estaba en medio del mar. Había una gran tormenta, tenían gran problema. ¿Por qué? Porque el viento les era contrario. El viento les era contrario. Cuando el viento es contrario, tú no puedes avanzar. Quizás quieres caminar y el viento no te deja, te regresa. Estaba pequeño y una vez me sorprendí de eso.
De repente empezó una tormenta a acercarse, el cielo se puso oscuro, empezó los vientos fuertes y yo trataba de caminar y el viento me devolvía, me regresaba. ¿Cuántas veces habrás experimentado esa sensación? Que vas en la calle y el viento es tan fuerte que no te deja caminar a la velocidad que tú quisieras caminar. Quieres ir hacia un lado y el viento te regresa a la misma situación que antes tenía. Quieres salir de donde estás, pero el viento te regresa. El viento es contrario, no te deja avanzar. La nave estaba ahí en medio del mar. Ellos querían llegar al otro lado, pero no, el viento era contrario y no dejaba que la nave avanzara. Los regresaba y los mantenía ahí, en medio de la tormenta, de una tempestad que había salido, si pudiéramos decir, de la nada. Brotó la tempestad. De seguro que cuando se embarcaron, esa tempestad no estaba a la vista. Pero cuando llegaron al centro del mar, ellos empezaron a experimentarla. Y el viento era tan fuerte que no los dejaba avanzar. Dice la Escritura en Juan capítulo 6, narrando la misma tormenta, que iban cruzando, dice, y era ya oscuro. Y Jesús no había venido a ellos todavía. Ellos se montaron a la barca y Jesús les dijo, leímos, ¿verdad? Voy a despedir a la multitud, adelántense ustedes, yo los alcanzo. Se me hubiera ocurrido, ¿y cómo se va a ir Jesús? ¿Se va a ir caminando, rodeando el lago? Posiblemente, entonces sí, nos vamos. Pero Jesús se fue a orar, aparte, dice la Escritura. Y estando allá en la montañita, orando, vio que la barca estaba en medio del mar y el problema en que estaba. Y estaba oscuro. ¿Cuántas veces nos ha parecido que estamos en el lugar más oscuro? Que hemos entrado en un túnel en el cual no vemos la luz al final del túnel. No vemos que haya salida. Todo está oscuro. Todo está oscuro. No vemos la salida. Oscuro totalmente. No me imagino cómo pueden haber sentido estos hombres, que usted y yo los seguimos por noticia, que en una mina en Sudamérica quedaron soterrados. Y no había forma. No había luz. No había esperanza. Había una esperanza de vida muy poca porque el oxígeno del que disponían adentro se iba a terminar muy pronto. Y no había forma de salir. No había a la vista de ellos la salida para su problema. Estos hombres estaban en medio de una tempestad donde no se veía nada. ¿Cuántas veces la tempestad, la tormenta alrededor de tu vida y de mi vida nos hace sentir así? Que estamos en medio de una oscuridad donde no sabemos para dónde caminar. No sé, no me siento seguro caminar hacia un lado o caminar hacia el otro o hacia adelante o hacia atrás. Está demasiado oscuro, tengo pánico, tengo temor. No me atrevo a dar un paso porque la situación es tan difícil que no veo la salida. Estaba muy oscuro. Y parecía que Jesús no estaba ahí con ellos, parecía que no estaba cerca. Él los estaba viendo. Fíjate que los discípulos nunca estuvieron fuera de la mirada de Jesús. Jesús siempre estuvo observándolos. Siempre estuvo observando qué es lo que estaba pasando. Pero ellos en este momento parecía como que no había solución. Como que no había forma. Trataban quizás de muchas maneras, pero no salían. La tormenta era muy fuerte. El mar se había agitado tanto que parecía que los dejaba hasta quizás confundidos. A veces los problemas se agitan tanto alrededor de nosotros que nos confunden. Sabemos cómo actuar, nos han enseñado cómo actuar, hemos aprendido cómo actuar, pero llega el problema y nos confunde. Y pareciera que nunca hemos sabido nada. Y somos presa del miedo, del pánico. Decía una gente, lo veía el día de ayer, el peor enemigo que tiene esta pandemia, el mejor amigo que tiene la pandemia es el pánico. Porque cuando la gente se llena de pánico, sus defensas del cuerpo bajan y entonces se vuelven más susceptibles a la acción del virus. Cuando tú y yo tenemos las defensas bajas, somos más susceptibles a cualquier enfermedad. Estos hombres se llenaron de pánico y aunque tenían conocimiento y posiblemente que no era la primera vez que enfrentaban esta situación, ellos no hallaban qué hacer, se confundieron. Estaban ahí, el mar estaba tan agitado que no encontraban qué hacer, no sabían cómo bregar contra él, no sabían cómo navegar en esa nave, porque el mar estaba tan agitado que no se sentían seguros en esa barca. La enfermedad
el problema nos golpea duramente y muchas veces no sabemos qué hacer. No sabemos qué hacer. Nos abatimos, nos sentimos así en medio de la oscuridad. Nos sentimos agobiados por el tamaño de la circunstancia que nos asedia. Y quizás sentimos que el tiempo pasa y pasa. Miren, estos hombres, ¿cuánto tiempo pasarían ahí? Estaba claro cuando ellos salieron, pues la multitud no fue despedida ya de noche, sino todavía temprano en la tarde. Pero dice que Jesús aparece caminando sobre las aguas cuando era la cuarta vigilia de la noche. La cuarta vigilia. ¿Qué horas era la cuarta vigilia? Era entre las 3 y las 6 de la mañana. La madrugada. Ellos habían pasado de las 6 a las 9 navegando. Posiblemente de las 9 a las 12 peleando con la tormenta. De las 12 a las 3 peleando con la tormenta. Cuando ya ellos se sentían abatidos, quizás que estaban a punto de perecer, a las 3 de la mañana, entre 3 y 6 de la mañana, aparece la imagen del Señor Jesús. Y más, ellos estaban ya tan desesperados, tan angustiados, que no vieron en aquella figura la salvación. Ellos vieron en aquella figura la muerte. Porque los cuentos que giraban alrededor de los pescadores decían que si en medio de una tormenta en el mar veían un fantasma, era que ya estaban muertos. Ellos dijeron: ¡ay, nos morimos! Viene un fantasma en medio del mar. Pero la voz preciosa de Jesús dice, les dijo a ellos y te dice a ti y a mí: no temas, yo soy. No temas, yo soy. No importa cuán grave parezca la enfermedad en tu vida. No importa cuán grave parezca la crisis en tu vida. No importa cuán gigante parezcan las olas que se amontonan sobre tu vida. Jesús está en tu barca. Jesús se encamina a tu barca y te dice: no temas, yo soy. No podremos hacer nada posiblemente, pero por eso es que estos hombres, como no pudieron hacer nada, dijeron: Señor, sálvanos. Reconocieron que aquel hombre tenía más autoridad que ellos, más conocimiento que ellos, más habilidades que ellos, aun cuando no era pescador de profesión, tenía más autoridad que ellos mismos, y eso sucedió. Jesús puso en acción su autoridad y se hizo tranquilidad. Aquel mar tan agitado se volvió tranquilo, y lo mismo pasó aquí, en este acontecimiento donde Él camina sobre las aguas y reprende el viento y reprende la lluvia, y aquella situación tan difícil deja de ser difícil y se vuelve completa paz. Gloria a Dios. Posiblemente estemos pensando que cuántos años han pasado en esta situación. Mira, hay gente que está pensando: ¿cuántos meses tenemos de estar en esta situación? ¿Recuerdas cuántos meses? ¿Cuándo inició? Inició el año pasado. Algunos dicen que por noviembre, ¿verdad? Allá en China. Pero nosotros aquí en nuestro país lo veíamos de lejos. Lo veíamos de lejos. Y comenzamos a sentir lo que era cierto allá por el mes de marzo, a mediados de marzo. Tenemos abril, mayo, junio, julio, 5 meses prácticamente, casi. Vamos a cumplir 5 meses de estar navegando en este mar. Vamos a cumplir 5 meses de estar navegando, y no sé cuántos meses tenemos de estar navegando en medio del problema económico. Vamos a cumplir no sé cuántos meses y años de estar navegando en los problemas familiares. Pero a veces sentimos que es mucho tiempo. Mucho tiempo. Ha pasado mucho tiempo. Señor, hemos luchado, nos hemos esforzado, pero ha pasado tanto tiempo que ya no tengo esperanza. Pero en ese momento, cuando perdemos la esperanza, es cuando aparece la esperanza de Jesús diciendo: no temas, yo soy. Todo lo que tú hagas no es suficiente. Aquí estoy, y reprendo el viento y reprendo la lluvia, y tu vida empieza a gozar de paz, de tranquilidad. Gloria a Dios. Dios está contigo. Dios está conmigo. No importa cuántas horas hayan pasado de la noche. Si estamos en la cuarta vigilia y ya parece, no hay oscuridad que no sea vencida por la luz. La noche no dura toda la vida. La oscuridad no dura toda la vida. Mira, hay pueblos allá en el norte del planeta, los países escandinavos por ahí. Hay pueblos en que la noche dura hasta 30 días sin que salga el sol. Y hay días que duran muchos, otros tantos días
sin que llegue la oscuridad. En Alaska, tan cerca de nosotros, sucede eso. Son las 10 de la noche, las 11, 12 de la noche y la gente va a dormir con el sol de frente. Pero no hay noche que dure toda la vida. Siempre hay un momento en que llega la luz. Siempre hay un momento en que llega la calma. Siempre hay un momento en que llega la paz. Y más seguro si Jesús está en tu vida. No importa cuánto tiempo pase. Confía y clama a Dios que Él responderá a tu necesidad, no importa cuánto tiempo haya pasado. Me decía el Señor, no te preocupes, porque llega un momento en que uno comienza a preocuparte. Yo le decía a mi esposa, mira, yo siento que este asunto ya no es solo físico, ya es psicológico. Ya uno está tan traumado de ver noticias y alguien aconsejaba, no vea noticias, no compre periódicos, no vea los noticieros de la televisión, no oiga los noticieros de la radio, cuando vea que en la internet le publican, no la vea, porque eso nos afecta psicológicamente. Mira, hay momentos en que usted está parado y comienza a sentir todos los síntomas sin tener nada. Porque hoy ya no es que la cosa es tan pesada que cae a 1,5 metros al piso y ya no tiene, se lo puede llevar en los zapatos, ahora es que el viento lo puede jalar y le puede caer en la cara. Entonces se están diciendo tantas cosas que lo que están haciendo es poner en pánico a la gente. Cuando tengamos pánico como estos hombres tenían, Señor, sálvanos que perecemos. Señor, sálvanos que perecemos. No teman, dice el Señor. Yo soy. Gloria a Dios. Yo soy. Dios está, aunque parezca que la muerte viene hacia nosotros, Jesús viene hacia nosotros. Es la figura del Salvador de todas las naciones y de toda la humanidad que viene hacia nosotros. En medio de cualquier circunstancia, Jesús está en control de nuestra nave. No importa. Estamos muchas veces orando por muchos pastores, por muchas iglesias, por mucha gente que no ha tenido reuniones y que no tienen los medios que otras iglesias tienen, ¿no? Donde hay cuentas bancarias y donde hay formas de que la gente siga colaborando. Hay iglesias que no. Sus pastores están dedicados 100% a la obra, pero hay que pagar locales, hay que pagar impuestos, hay que pagar tantas cosas. Estamos orando para que Dios dé la respuesta a estos hermanos. Pero no importa cuán grande sea la tormenta, ¿sabe qué? Ningún pastor ha dejado de predicar. Desde el más sofisticado que pueda parecerse o que pueda verse, hasta la persona más sencilla, vamos a decirlo así, sin ánimo de ofender a nadie, está predicando la palabra de Dios. Están predicando, están alimentando al pueblo de Dios. Y solo aquel que no quiere es el que no es alimentado. Solo aquel que no le interesa es aquel que solamente pasa y, como dicen algunos, iba pasando por aquí y te saludo. No pases, quédate. Porque eso va a garantizar que vivas, eso va a garantizar que estés saludable espiritualmente. Y si tú y yo estamos espiritualmente saludables, nuestro cuerpo reaccionará bien y estaremos saludables en todas las áreas de nuestra vida. Dios está con nosotros. No importa cuán grande sea la tormenta, no importa cuán difícil, cuán fuertes sean los vientos, cuán difícil parezca o cuán larga parezca la prueba, Dios está con nosotros. No temas, yo soy, dice el Señor. ¿Y qué debe ser nuestro clamor? Sálvanos, que perecemos, Señor. En medio de cualquier circunstancia, Jesús está en control de nuestra nave, porque todo se sujeta a la autoridad de Cristo Jesús. Dios está contigo, mi hermano, mi hermana. Dios está contigo, está conmigo. Y no nos va a dejar nunca. En algún momento parecerá que está dormido, en otro momento parecerá que está lejos, pero Dios siempre estará ahí en el momento justo, indicado, para bendecirte, para bendecirnos, para sostenernos, para sacarnos adelante, para cambiar nuestro lamento en gozo, para cambiar nuestra tristeza en alegría, para cambiar la enfermedad en salud, para cambiar la miseria en bonanza, para cambiar toda la situación que ahora nos abaten en gozo extremo, en felicidad, en éxito. Dios está con nosotros en medio de la tormenta. No importa si las correntadas de agua vienen, pero se ven extremadamente violentas, furiosas. Dios está con nosotros.
y nuestra casa no caerá. ¿Sabe por qué? Porque está cimentada sobre la roca que es Cristo. Padre, yo bendigo a cada persona que esta mañana ha compartido con nosotros esto. Esta palabra es para mí, Señor, pero también es para ellos. En medio de la tormenta, Señor, tu presencia está ahí en nuestra barca. Tu presencia llega hasta nuestra barca. Tu voz reprende el viento y la lluvia. Tu voz nos hace sentir que estamos seguros, que debemos caminar confiados, porque estás tú ahí con nosotros. Gracias por estar cerca de nosotros. Gracias por no abandonarnos. Gracias por no dejarnos. Gracias por sostenernos. No importa si la prueba ha sido larga, Señor. Tú estás ahí observándonos. Y cuando ya ves que pudiéramos fracasar, tú estás ahí para decir: yo soy. No temas, sigue adelante. Sigue adelante. Yo estoy contigo. Gracias por amarme, Señor. Gracias por bendecirme. Gracias por ser mi provisión. Gracias por ser mi sanidad. Gracias por ser la solución para todas las circunstancias difíciles en mi vida. Gracias por ser la solución para las circunstancias de mis hermanos. Gracias por ser la provisión para mis hermanos. Gracias por ser la sanidad para ellos, Señor. Gracias por estar ahí en sus vidas. Y gracias por estar aquí en mi vida, Señor. Porque en mi barca tú estás, Padre eterno. Porque a mi barca tú llegas, Señor. Porque tu voz es la que resuena en medio de toda la angustia que puede haber alrededor y me dice: no temas, no temas, yo soy el que te ayudo, yo soy el que te guardo, yo soy el que te sano, yo soy el que te proveo, yo soy el que te cuida, yo soy el que te salvo. Gracias, Señor, en el nombre glorioso de Jesús te adoramos, te bendecimos. Gracias, Señor, te adoramos, Señor, en el nombre de Jesús. Bendiciones. Bendiciones para todos mis hermanos, que Dios multiplique muchas gracias sobre su vida.